Paco no viene, ¿eh? ¿No viene? Egunon, hasiera emango digu egunon guztioi. Hasiera emango digu apirilaren udalbatza osoaren bilkurari. Deialdi honetan daukagu gai zerrendan 9 puntu. Hasiera emango digu lehenengoarekin, beti egiten dugun bezala, pasan hileko bilkuran edo bilkurako aktaren onarpena. En primer lugar, la aprobación de si procede el acta de la sesión celebrada el 27 de marzo. ¿Alguna consideración? Si no hay consideraciones, dejamos aprobada el acta. Bigarren puntua, bueno, kasu honetan, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena dira alkatetzako gaiak. Segundo punto, las daciones de cuenta. En este caso son los 4 siguientes puntos. En primero, los relativos a alcaldía. Empezamos con la dación de cuenta del decreto 1568 del 23 de marzo, en la que se delega el ejercicio de alcalde, en este caso alcaldesa, en funciones Ainhoa Basae Meléndez. Hirugarren puntua daukagu. Tercer punto, otra dación de cuenta de otro decreto de alcaldía, en este caso el 1641 del 27 de marzo de este 2018, relativa a la aprobación de la liquidación del presupuesto de este 2017. ¿Hay alguna consideración? ¿Grupos que van a intervenir? ¿Soraya? Sí, nada, comentar así muy rapidito que en el capítulo 2, lo referente a suministros, servicios, contratos, han quedado sin gastar 1.731.000 euros más o menos, y ya que dentro de este capítulo encontramos las reparaciones o conservaciones de las infraestructuras de los edificios que pertenecen al ayuntamiento, como por ejemplo polideportivos, me pregunto si que con todo este dinero que ha sobrado no se habrían podido arreglar un poco estos edificios, que están pues, en unas condiciones penosas. Y por otro lado, si este dinero era para realizar otros trabajos, me parece que vosotros que tenéis la mayoría absoluta y pues nadie os podemos impedir la realización de aquello que os propongáis, pues si no lo habéis hecho bien por dejadez o si no es que a la hora de ejecutar los gastos igual no habéis sido lo suficientemente efectivos. Sin más, es solo por comentar un poco el capítulo, que es el que más me ha llamado la atención. Eskerrik asko, ¿alguna intervención más? Bueno, en relación, Soraya, a lo que comentas, en cuanto al capítulo 2, respecto al capítulo 2, evidentemente hay un dato general, que es yo creo que el que te lleva a hacer la pregunta. Lo que no estoy de acuerdo es la afirmación posterior en la que planteas la dejación o el no gasto de partidas vinculadas a mantenimientos de edificios como puede ser los polideportivos otros. Bueno, pregunta. Si ves el detalle de la liquidación, podrás ver que del capítulo 2 que la diferencia en la liquidación sí puede ser, que llame la atención o que pueda generar una pregunta, efectivamente como así la planteas. Aquí hay que analizar las partidas vinculadas a los mantenimientos, que todas ellas han llegado a más de un 90% de ejecución. Si bien es cierto que el argumento de por qué el capítulo 2 del presupuesto liquidado es tan alto en cuanto a la liquidación, principalmente se desprende de la propio análisis, del análisis no detallado. Ese puede ser un análisis más superficial en el que el propio informe de la intervención plantea que hay cerca de 2 millones de euros del 2017, que las facturas han llegado en enero de 2018 y que este año casualmente por el nuevo programa de gestión contable han sido imposibles imputarlas al presupuesto del 17. De ese casi 2 millones de euros de facturas, que muchas de ellas son del último trimestre del año, en un porcentaje altísimo, que más del 60%, son del capítulo 2, de esos 3 millones.
Y a más, otro de los argumentos de por qué ese capítulo 2 o esa liquidación es tan alta es el propio contrato de limpieza viaria, que como bien sabemos, la firma del contrato se va a realizar en los próximos días con el nuevo adjudicatario, empresa adjudicataria, pero durante el año 2017 fue presupuestado en su totalidad, y casi 600.000 euros del año 2017 de las dos partidas que dan cobertura a ese contrato, pues lógicamente no se han gastado, porque si no tenemos el contrato, pues lógicamente no lo vamos a pagar, ¿no? Ese es el argumento principal de el por qué el capítulo 2 en la liquidación del presupuesto puede parecer abultado. Esas dos, evidentemente. Luego hay muchísimas partidas pequeñas que tienen muchos pequeños, porque te he dicho que superan el 90% de todos los mantenimientos, incluso algunas no es que lleguen al 90% de ejecución, superan el 100% de ejecución, porque tiran de la bolsa de vinculación. Pero bueno, en el global el dato es ese, ¿no? Esas son las dos. Pero evidentemente las partidas de mantenimiento justo de los edificios municipales, pues no es que sean la estrella del gasto, porque luego las pequeñas actuaciones de mejora son inversiones y no son del capítulo 2, sino son del capítulo 6, pero sí es cierto que son partidas que no son de las que no se gastan, y no voy a decir lamentablemente, porque evidentemente los mantenimientos, pues bueno, pues hay años que se gasta más y menos en función de la situación. Pero esa es un poco la explicación o la contestación a la pregunta. Siguiente punto es otra dación de cuenta, que en este caso es la relativa al expediente de modificación de créditos número 2 del presupuesto aprobado, que se dio cuenta en la Comisión de Hacienda. Es la modificación quizás más compleja siempre de los presupuestos que entran en vigor en el año que coincide con la liquidación del anterior, que en este caso se suele hacer en marzo, como así se ha hecho, que recoge precisamente todas las partidas que se quedan pendientes, porque se cierra el presupuesto 2017 y se tienen que incorporar todas ese cerca de 1.900.000 que hay de todas las partidas y programas, que son infinitas, que son un montón, y que lógicamente pues hay que incorporarlos con el remanente, y se están tramitando en estos días los pagos. Bosgarren puntua daukagu. El quinto punto son la dación de cuenta trimestral que tenemos que remitir al Pleno de todos los decretos de los nombramientos de interinos e interinas. Si tenéis alguna consideración o pregunta. Y por último, la aprobación del techo del gasto. El techo del gasto, como bien sabéis, se tiene que aprobar para este presupuesto 2018, y es una aplicación contable de la aplicación de la norma de estabilidad y de financiera, ¿no? Y sostenibilidad financiera. Entonces, lo marca los cálculos que desde la intervención se hace, y se propone al Pleno, ¿no? Si hay alguna consideración. Bueno, si no hay consideración, pasamos a votar el punto número 5, que es de aprobación del techo de gasto del presupuesto 2018. Leire Corrales. Ainhoa Basabe. Flori Núñez. Gorka Álvarez. Leire Fernández. Josefina San Miguel. Gorka Eguía. Eduardo Abad. Alberto Lozano. Javier González. Ainhoa Ortega. Jesús Ortiz. Begoña Expósito. David de Salso. Soraya Pereira. Inmaculada Arias. Miquel Izquierdo. Idoia Caño. Eduardo Andrés. Josu Vergara. Bai. Por lo tanto, con 18 votos a favor y 2 abstenciones, queda aprobado.
Antes de pasar al punto de contestación a preguntas del pleno pasado, el Grupo Municipal Euskal Herria Bildu de Sestao esta mañana ha registrado una moción de urgencia relativa a la propuesta de la Asociación Pensionista Marchan de Vizcaya, moción al pleno del Ayuntamiento de Sestao, emplazando a los partidos políticos a que aprueben a la mayor brevedad. Se va a remitir una copia de la misma. Antes de entrar en el fondo de la moción, vamos a solicitarle al portavoz del Grupo Euskal Herria Bildu de Sestao que argumente la urgencia. Vamos a esperar a que repartimos. ¿Tenemos todos y todas la moción? Sí, ¿no? Los grupos. Bueno, pues Miquel, justificación de urgencia, cuando quieras. Vaya, Egunon. Bueno, pues la urgencia está medianamente clara en la misma fecha de entrada del texto en este ayuntamiento. No hay que fijarse tanto en el texto que le acompaña a la entrada nuestra del día 24 de abril, sino en el 9 de marzo. Esta entrada que tiene el 9 de marzo viene motivada por una persona que hace la entrada en el registro municipal, en la cual está bien detallado la respuesta que se le podría haber dado, y no es que ya no haya ido a un pleno de marzo ni a este pleno de abril, sino que es que no se le ha respondido. No habéis respondido de ninguna de las situaciones a este grupo, a Pensionistas Marchan, en cuanto a qué ibais a hacer con este texto. Y entonces, desde el 9 de marzo va siendo lugar de que este texto esté aquí. Evidentemente, la importancia que tiene el texto viene dado por la determinación que tenemos para con nuestros vecinos. Aquí no dice nada más de la voluntad que tendríamos que tener como ayuntamiento de instar a que se hubiera unas pensiones dignas y mantener claramente la ética a la hora de hacer política. Y esto viene con la fecha, insisto, que estamos aquí. La urgencia viene motivada, y solo estamos hablando de la urgencia, el por qué un texto metido el 9 de marzo lo tenemos que presentar por urgencia en un pleno, porque ni en marzo ni en abril no habéis dado respuesta al grupo ni nos habéis dado cuenta al resto. Eskerrik asko. Grupos que quieren intervenir en relación a la urgencia. Leire. Eskerrik asko, alkate jauna eta egun on guztioi. Bueno, nosotros en referencia a la cuestión de las pensiones nos remitimos al texto aprobado por todos los grupos de la Cámara, en este caso del Parlamento Vasco, a excepción del Grupo Populares Vascos, en el que todos los grupos, excepto el Grupo Popular Vasco, nos posicionamos en defensa de un sistema público de pensiones garante de la solidaridad entre generaciones. En dicho texto instamos a garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garanticen unas pensiones dignas y predecibles. Nos basamos en ese texto que el 1 de marzo se aprobó, como digo y repito, por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco. ¿Alguna intervención? Pasamos a tratar la urgencia. Apreciación de la urgencia. Leire Corrales. Ainhoa Basabe. Flori Núñez. Gorka Álvarez. Leire Fernández. Josefina San Miguel. Gorka Guía. Eduardo Abad. Alberto Lozano. Javier González. Ainhoa Ortega. Jesús Ortiz. Begoña Expósito.
David Salso. Soraya Pereira. Inmaculada Arias. Miquel Izquierdo. Idoia Caño. Eduardo Andrés. Josu Vergara. Es. Por lo tanto, queda rechazada la apreciación de la urgencia por 16 votos en contra de la apreciación y 4 votos favorables a la apreciación de la urgencia. Urrongo puntua daukagu, kontestazion, galderei erantzutea, pasadan bilkuran egindako galderei erantzutea. Tenemos dos preguntas, una relativa, una de Euskal Herria Bildu y otra del Grupo Sestao Alda. En primer lugar, la de Euskal Herria Bildu, que comentaba Ainhoa Ortega, o sea, el tema del plan de igualdad. Ainhoa. Eskerrik asko, alkate jauna. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Lo primero, comentar que esto lo había contestado por escrito no solo al grupo de Euskal Herria Bildu, sino al resto de la oposición. Y que, bueno, a petición de Miquel voy a dar la contestación también aquí en el Pleno. Y, bueno, comentarte, Miquel, que no es la primera vez que se contesta por escrito alguna pregunta de Pleno. Pero, bueno, que no hay ningún problema. Te la contesto aquí. La pregunta era ¿por qué no se nos ha dado el informe de consecución de acciones del tercer plan de igualdad? Bueno, pues comentarte que se ha enviado a todas las áreas la petición de información para que nos pasen los datos y que, bueno, cuando se tengan, pues se hará la comisión informativa. Eskerrik asko, Flori. En este caso, una pregunta de Sestao Alda. Sí, bueno, es una pregunta que le he comentado mediante un correo electrónico ya a Soraya, que no iba a poder responder en este pleno porque la enmienda de la que hablaba supone una modificación del contrato actual con la empresa que nos lleva el tema de los detectores de incendio y entonces se está haciendo una valoración técnica para saber un poco qué podemos hacer. ¿Vale? Muy bien. Pasamos a los ruegos. Eduardo, ¿algún ruego? Soraya, ¿algún ruego? Bai, parkatu, Idoia, me he saltado. Bai. Argazkirik haren bat, ez? Ez, galetzen dut. Berak kendu behar du. Argazkirik bat. Bai, baina kendu behar du berak. Ai, parkatu, bai. Eta sekretarioak ere bai, idazkariak ere badauka. Oye, bueno, portu bat, zaila. Botako dituen guztiak zaila, eta oso. Vale. Dugun lehenengoa da, argindarra argune bat eskatu nahi dugu Orfeoi plazan, eskatzen dugu behin betiko argindar argune bat jartzeko. Aurreko larun batean, Errepublika egunaren urteurrena zela eta kantari bat antolatu zen eta honen beharra somatu zen. Hori, eredeko zin hori besterik ez. Beste iradokizun bat da Santa Maria Elisa atzeko partean edo, eskolara doan bidezka horretan badago arrezitxo bat, arrizko arrezitxo bat, eta sokabune bat dago horretan. Gero eta handiagoa da eta ikusten dugu edo arriskutxo esan daiteke, bestaz beraz zeo zer txarra, gertatu baino lehenago edo konpontzeko eskatzen dugu. Beste eskaera bat edo da, Kueto auzoko Kondesa Pardo Bazan kalearen egoeraren, espaloiaren egoera txarragatik edo. Azken hilabete honetan, jende nagusi asko kelarazi digu Kondesa Pardo Bazan kalearen egoera oso txarra dela. Egia esan baditu argazki batzuk edo, eta botako dizkizuet behar badituzue, baina ikusten da argazkietan zelan dauden, ez da zaharkituta bakarrik. Badira, sokagune batzuk espaloian bertan eta oso arriskutsua da. Erortzeko arriskutsua dago eta makillak eta saltzen zaizkio jendeari eta aulkiak berak ere arazoak dituzte zera hori. Orduan, beraz, ez dakigu martxan dauden edo planifikazioaren barruan eta konponketaren barruan dagoen, eta ez badaude, eskatzen dugu gune hori behintzat aztertzeko. Bai kale hori eta bai bera egiten duen beste kale horren gurutzea bera. Ze errepidea bera be oso txarto dago, sokagunekin. Beste bideo edo, beste bideo iru. Gero beste bat edo bus geltokien inguruan da. Aurrerago egin genuen bezala edo iturrien egoerarekin egin genuen bezala beste ausolon bat egin dugu oraingo honetan bus geltokien inguruan ea paperontziak egoki dauden ala ez.
kale garbiketa, badakigu kale garbiketa gure herriaren esku dagoela, gure herritarren esku dagoela, baina horretarako udalak ere tresnak eta baliabideak jarri behar ditu. Hori da, oraingo honetan aztertu duguna eta hutsune galante ikusi dugu. Basatu dizuegu plano batean kokatu dugu edo pizkat eta azterketa. Gure eskaera zera da, bus geltokietan paperontxi bat egotea agerian edo urrubli behintzat, erabilgarri izateko. Bota beharrean, behintzat edo botatzeko aukera izateko. Gure herrian hori ez da meaten eta gure ustez zuzendu behar da. Azken aurreko edo Kanporraz parkearen egoera da. Kanporretako hainbat argazki jaso dugu eta ikerketa bat egin ostean oso larri iruditu zaigu zein egonatan dagoen edo badago edo bankurik gabeko guneak dira edo ondatutako bankuak eskailera asko apurtuta eta oso egoera txarrean eta ez da biltzen aiturria, kartelak apurtuta. Parke honetatik jende asko pasatzen da, paseatzen eta pasatzen da. Batez ere orain udaberrian eta udan. Hau dela eta matxurak eta aipatu gabeziak lehen bailen edo konpondu edo egoki daitezelan eskatu nahi dizuegu. Era berean eta jakinda parke honen mantenua subkontrata batek daramala, jakin nahi dugu ja subkontrata horrek edo matxurak edo gabezi hauen edo aipamenak egiten dituen. Edo txosten batean edo jakinarazten diguten edo. Eta maitzeko edo da Galindo parkerako bidean, Galindo autobide hartzeko edo portualeterako bidean edo badago errepidean edo sokagune handi bat edo luze darama bertan edo eta ez dakigu guri dagokigun ala ez, baina uste dut konpondu behar dela. Arriskutsu dago edo... Horiek izan dira. Eskerrik asko. Kontu harratzeko eskaerak. Bai, Soraya, ruegos. Pues nosotros tenemos un ruego y es que a ver si se podrían borrar las pintadas, unos grafitis que hay o unas señaduras que hay en la puerta interior principal del Colegio Público Albiz. Y sí me gustaría saber, porque esto es bastante habitual por todo el pueblo, si con las cámaras que hay situadas por todo el pueblo se sabe quiénes son los autores o el autor de todas estas pintadas que están haciendo. Al final son actos vandálicos que deberíamos de controlar un poco. Sin más, gracias. Eskerrik asko. Pasamos a preguntas. Idoia, galderarik dauzkazu? Bai, dauzkazu erderaz ere? Gazteleraz daukate. Vale, ondo va. Bueno, hemos recibido con alegría el inicio de las obras de los 14 edificios en Chavarri. Le hemos recibido por vía red, pero queríamos saber dónde queda el código ético y el gobierno de transparencia. Si no existe una convocatoria al acto y observamos que un miembro de la oposición en él está en el mismo, entendemos que es por la composición de partido del gobierno vasco, PNV-PSOE, pero ¿dónde estamos el resto? Eso es lo que... Soraya. A ver, la primera sería que cómo va la aplicación de las señales acústicas en los semáforos del pueblo, que fue va un poco relacionado todo en las enmiendas que hicimos a los presupuestos. Luego, cómo van también los proyectos para mejora de la accesibilidad de la zona Arturo Campión y la estación de la Iberia. Si se han dado ya los cursos de formación en habilidades sociales y trato a la ciudadanía para el cuerpo de la Policía Municipal. Si se han, ahora va un poco relacionado, hemos tenido consejo en Cueto, entonces va un poco relacionado con el cole. Si se han facilitado ya los ganchos para los halcones que usan en Cueto para espantar a las palomas, que dice que ya lo tenían solicitado desde hace tiempo. Y luego que también habían solicitado que se les pegaran unas ruedas a unas echolas una echola que han situado en el patio, y también habían solicitado que se pegara las ruedas, que a ver si se puede hacer. Pues han comentado que lo habían pedido. O sea que yo, pues por si acaso, mira. No está hoy. Pues vaya, pero bueno, pues os lo tranquila, traslado. que ya, sí. Os lo traslado.
Ya le mando yo un mensaje. Y luego también una era sobre la presentación del inicio del proceso también de regeneración urbanística de Sestao, correspondiente a las fachadas y cubiertas de 14 edificios, de la cual se encarga Sestao Berri. Y es verdad que también lo hemos recibido por redes y que solamente aparece un concejal de la oposición. Entonces, nos gustaría saber por qué no se ha avisado al resto de grupos municipales, ya que si es una actuación en la cual está Gobierno vasco y está el ayuntamiento más los vecinos, creemos que tendríamos que haber estado todos. Yo entiendo que igual ha sido porque el viceconsejero de Vivienda es del PSOE, pero yo creo que no ha sido la actuación correcta. Gracias. Hay una más que la va a comentar Irma. Dos. Buenos días a todas y a todos. Hace unas semanas, conocimos a través de prensa, de redes sociales y a través de la opinión pública la propuesta del equipo de gobierno, más concretamente del área de deportes, de solicitar a los clubes de fútbol que gestionan y componen el fútbol base de Sestao de la disminución del número de equipos de las categorías inferiores. Este anuncio suscitó una gran polémica que se trasladó a la opinión pública y que generó una gran incertidumbre entre padres, clubes. Bueno, no me voy a extender en esto porque esto lo conocemos todas y todos y hemos hablado de ello largo y tendido, cada uno con nuestros grupos y lo que sea. En busca de información sobre este asunto, nosotros desde BAD contactamos informalmente con los diversos agentes sociales implicados, con los clubes, con las familias, con los técnicos, para conocer las diversas opiniones. Suponemos que el resto de grupos han hecho lo mismo, contactar informalmente, y cuando digo informalmente quiero decir no de que no se nos convocó de manera oficial para explicárnoslo. Después hemos conocido también de manera informal que se ha llegado a un acuerdo entre las partes afectadas, pero hemos echado en falta esa información directa por parte del equipo de gobierno, por parte del área concreta de deportes hacia el resto de la corporación. Y por eso queremos preguntar por qué no se convocó una comisión, aunque sea informativa, del área de deportes, para informar de esta manera, digamos, más oficial sobre este conflicto, sobre las alternativas que se contemplaron en las diversas reuniones y sobre las soluciones que se adoptaron para su resolución. En concreto, por qué se consideró por parte del equipo de gobierno que no era necesario ofrecer información de primera mano al resto de los corporativos. La segunda pregunta va un poco también relativa al área de deportes. En un mes más o menos se van a abrir las instalaciones de las piscinas exteriores de la Benedicta y, como todos sabemos, en años anteriores, sobre todo este último verano pasado, porque saltó un poco más a la opinión pública, ha habido numerosas denuncias de incivismo, de mala utilización de las instalaciones, de robos, etc. La pregunta concreta o las preguntas concretas son estas. ¿Se ha realizado por parte del equipo de gobierno, del área concreta, una reflexión sobre este asunto? En caso afirmativo, ¿se ha tomado alguna decisión al respecto para evitar o paliar estos problemas? En caso de que no se haya hecho esa reflexión hasta ahora, ¿hay intención de llevarla a cabo? ¿Se va a hacer partícipe de la misma al resto de grupos? Por ejemplo, convocando una comisión de deportes. Soy la última que llego a este salón de plenos, llevo solamente 8 meses aquí, pero en estos 8 meses que yo llevo formando parte de este pleno, solo he estado en una comisión de deportes que se realizó, creo recordar, en diciembre, cuando se votaron los premios del deporte. No hemos vuelto a saber nada más de este área. Vuelvo a repetir que todos los concejales de este equipo de gobierno pueden dar toda la información que quieran, siempre y cuando se les llame y se les pregunte, independientemente de las comisiones que convocamos. Si alguien tiene dudas, propuestas, tienen no solo al director de deportes, sino al concejal delegado dispuestos a escucharos y a recibir vuestras propuestas en cualquier. Las comisiones informativas, evidentemente, se convocan cuando hay un asunto que requiere debate y requiere votación, o cuando el concejal delegado así lo considera. Si no voy a contestar a lo último porque necesito respirar 10 veces antes de meter la pata. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el pleno. Perdonad, que se me ha olvidado al iniciar se me ha olvidado al empezar el pleno. Eduardo quiere comentaros un tema porque, Eduardo, contextualízate un poco el tema. Egunon akate jauna, egunon zinegotzi guztioi. Os queríamos hacer traslado de
de una documentación que entregasteis al recoger el acta de concejales, que es la declaración de bienes, una breve experiencia curricular, pues bueno, toda esa documentación que ya conocéis que tiene que estar en el portal de transparencia y que bueno, ahora con la incorporación de la LILE y su aplicación en el ITA número 1, pues bueno, en muchos casos hay que modificarla y actualizarla porque nos obligan a hacerlo de manera anual. Entonces, en la documentación que os adjuntamos está lo que vosotros entregasteis. Si estimáis que debe permanecer así, pues simplemente lo comunicáis al departamento y aquellas cuestiones que haya que modificar, pues en presencia del secretario, pues entregáis la documentación. Simplemente era eso. ¿Les entregáis ahora todo? Ah, sí, las tienes ahí. Vale. No, es que lo comentamos aquí, como estamos los 21 juntos, así no lo hacemos rápido.